Como siempre, a las 8 nos despedimos, pero en unas de esas, si hace falta quedarse un poquito más, se quedan un poquito más. Esto está guardado, esto está grabando y estamos subiendo las cosas, lo está haciendo Mariana de la revista Trazos en el canal de YouTube de ella, Revista Trazos. También lo pueden seguir en vivo como radio en www.demediolaza.com.ar. Y bueno, y me parece que ya somos un lindo grupo de personas, es lindo comenzar a horario, y le voy a dar la palabra a otro. Creo que vos sos más joven que Tomás, ¿no? Sí, soy más chico. Sí. Entonces, creo que sos el disertante de 19, sos el disertante más joven, Nicolás. Así que te agradezco muchísimo. Queríamos tener gente joven que haga no sé si son tus primeras herramientas, me permito alguna de esas decir. De dar una charla, sí, sí. Bueno, entonces estamos en el bautismo. ¿Qué les parece, no? Qué lindo darle el bautismo a alguien joven que tiene muchas ganas de compartir, que ya lleva varios años en este tema, por eso él se puso como productor agroecológico. Gracias a Guillermo, mucha gente va entendiendo mejor qué significa esta palabra que empezó chiquita y ahora casi palabrota, porque realmente la agroecología vino para quedarse, por suerte. Y el Nico es... Mira, acaba de entrar un Nico Córdoba con B corta. ¿Puede ser? Mira. Pues. Así es con B corta. Pero qué gracioso, ¿te llamás Nicolás Córdoba también? Sí, soy con B corta. Oh, mirá vos. ¿Y de dónde sos, Nico? Del talar de Mendiolaza. Cállate, no te puedo creer. Sí, acá estamos con Vale, mi mujer también. Hola. ¿Cómo les va? Qué lindo que hayan venido. Saludo a todos. Lo que pasa es que ya como nos vemos todos los días, a casi todos los que han entrado, les agradezco tanto que nos sigan. No saben lo que es, da mucha tranquilidad saber que vienen y va a ser muy lindo que por mail o de la forma que quieran nos hagan saber su opinión sobre las charlas, qué les ha gustado, qué nos falta mejorar. Es una primera edición. Nosotros también estamos estrenando, así como Nicolás Córdoba con B larga está debutando, nosotros también estamos debutando con este ciclo, que bueno, esperemos que no haga falta muchos años hacerlo, porque supuestamente si lo hacemos bien, en poco tiempo deberíamos notar muchos cambios y las abejas más que agradecidas. Son 7:05 en punto y me gustaría, Nicolás, que usted se presente y comience su preciosa disertación. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Nicolás Córdoba. Hace unos 6 años, desde el 2014, que me vengo dedicando a cultivar la tierra y a hacer huerta. Acá les muestro un par de huertas que he realizado. La que está a la derecha es la primera huerta que tuve en Agua de Oro. La empecé con mi familia, con mi abuelo. Allá está Fátima, mi abuela y mi madre. Varela, del INTA. Es Fátima, en el 2014, sí. Ay, mi amor, sí. Y a la izquierda hay una huerta que es la última, huerta a gran escala, que hice en Murphy, en Santa Fe, junto con otros socios, una huerta agroecológica para abastecer al pueblo en una feria. Ah, precioso. Bueno, invernadero, también con el diseño de macrotúnel que aprendí a hacer con los ingenieros del INTA. Bueno, esa es mi presentación y lo que le quiero transmitir, esto que he aprendido, cómo trabajar la tierra, cómo cultivar y hacer una huerta. Lo que me interesa es transmitirle en forma práctica un par de técnicas que aplico mucho para hacer una huerta en el propio jardín, en tu propia casa, fácilmente, digamos. Una forma práctica y que sea sencilla de mantener.
Ah, qué importante eso. Bueno, ahí pasé sobre las ventajas que tiene tener una huerta. ¿Por qué vamos a hacer una huerta en casa cuando es más fácil a veces ir a comprar a la verdulería, por ejemplo? Bueno, los beneficios, el principal para mí es la soberanía alimentaria, que es lo que representa poder cultivar tu propio alimento. Eh, La soberanía alimentaria, básicamente, es ser soberano de tu propio alimento, que vos decidas lo que vas a consumir, lo que vas a comer en tu plato, de acuerdo a lo que vos cosechaste, de acuerdo a la temporada y a la disponibilidad, y siempre es un alimento mucho más sano y más sabroso que el que se puede comprar en el supermercado, por ejemplo. Eso es algo que destaco mucho sobre la soberanía alimentaria. Bueno, también tiene beneficios ambientales y ecológicos, ya que al tener una huerta en tu jardín, estás beneficiando al medio ambiente, al suelo, estás generando más vida, con más plantas, se producen más insectos, más flores, hay más vida, más biodiversidad en general en el patio de tu casa, que siempre es un ecosistema chico, pero que aporta a un ambiente mayor, digamos. Otra de las ventajas que puse es la conexión con la tierra, en el sentido que en la vida cotidiana actual es lo que falta un poco, es conectarse un poco con la naturaleza, con la tierra, con las plantas, con los animales. Y bueno, en una huerta en tu casa, vos en un rato, en media hora, vas a regar las plantas y ya te despeja la mente, te conectas un poco con la naturaleza, ves verde, vida, en bichos que dan vuelta y eso te cambia un poco el ánimo y te desestresa de lo que sea del estilo de vida actual, ¿no? Totalmente, totalmente. También puse muy importantes las ventajas económicas, en el sentido de que al tener una huerta y cultivar tu propio alimento, es como, hay una frase que dice que sembrar tu propia comida es sembrar tu propio alimento, tu propio dinero, digamos. ¿Por qué? Porque al cosechar la ensalada, por ejemplo, de la huerta, ya no tenés que ir a comprar esa ensalada a la verdulería y ahí ya te ahorras unos pesos, que con la situación actual es una seguridad que te da tener tu propio alimento en tu casa. Bueno, ahí puse una foto de lo que se puede cultivar en el propio jardín, ¿no? Que es una diversidad de alimentos y colores y sabores que enriquecen a la dieta de cada día. Sí, realmente divino. Bueno, por ejemplo, en el jardín hay muchos tipos de jardín, algunos tienen cemento en el patio, otros no tienen patio, tienen balcón, y algunos, los que tienen suerte, tienen un poco de tierra. Hay muchas formas de diseñarla de acuerdo a las necesidades y a las capacidades de cada lugar. Siempre es importante que tenga acceso al sol, a la luz, que es la energía vital para las plantas. Eh, Tener en cuenta también el espacio disponible para realizar la huerta, la superficie que se quiere cultivar, que tenga un acceso al agua, pues no vamos a hacer una huerta donde no podamos regar, por ejemplo. Son cosas básicas, pero que hay que tenerlas en cuenta, y sobre todo las condiciones del suelo. Si el suelo es arenoso, si es arcilloso, si está muy compactado,
si había perros en el jardín y compactaron todo el suelo, o si hay solo césped, o si nunca se plantó nada. Son todas condiciones que hay que tener en cuenta antes de realizar cualquier trabajo y empezar a sembrar, ¿no? Bueno, hay dos diseños, hay muchos, ¿no? Diseños y formas de hacer una huerta. La que puse, por ejemplo, es una huerta en cajón, que se adapta a espacios urbanos, se adapta tanto a un edificio que solo tiene un balcón, como a una casa que tiene un patio de mosaico de cemento. O en otra casa, por ejemplo, que tienen animales y perros y le destruirían el jardín, se puede hacer una huerta en un cajón y solucionar el problema. Sí, se ha puesto muy de moda el tener ese tipo de cajones, además por la columna, bueno, por tantos motivos, pero es cierto que hay gente que dice, no tengo huerta porque tengo perro o tengo algo, y con este sistema, que implica una inversión, por supuesto, Sí, sí se puede tener animales y tener una huerta. exacto. Otro diseño, por ejemplo, si tenemos tierra y disponibilidad de lugar, un patio grande, el diseño que me gusta a mí es la huerta en bancales o en canteros, que también tiene muchos beneficios. Ahora voy a hablar de eso. Sobre todo el orden y la disposición de los cultivos, ¿no? Eh, bueno, la ventaja que tiene el hacer un cantero de este tipo, o bancal, es que está elevado sobre el nivel del suelo, lo cual, igual que la huerta en cajón, te facilita el trabajo en, para cosechar o para sacar hierbas o lo que sea. No tenés que estar agachado tanto en el suelo, sino que está un nivel por encima. También favorece el control de las hierbas para que no haya tanta invasión de yuyos. Y al estar elevado también permite una mejor infiltración del agua. El agua se infiltra más, las raíces crecen más profundo y en consecuencia tenés mejores plantas. Plantas más fuertes, con mejores frutas, mejores hojas. Así que es muy importante eso del suelo. Acá quería hablar un poco del suelo, eh, que es nuestro principal material con el que vamos a trabajar. Aparte de las plantas, es muy importante tener un buen suelo, una buena preparación del suelo. Eh, no sé, como todos saben, el suelo es un organismo vivo que se compone tanto de minerales, de aire, o tiene oxígeno, tiene humedad, que es lo que representa el agua, eh, tiene materia orgánica en descomposición o no, y microorganismos que son los que le dan vida a ese suelo. Esos microorganismos que permiten la descomposición de la materia, tanto como que las raíces puedan absorber bien los minerales, por ejemplo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta las condiciones del suelo para hacer una huerta y cómo lo vamos a preparar ese suelo. Bueno, que esté abonado, se puede abonar de muchas formas, tanto con compost o con guano de animales, por ejemplo, lo cual va a enriquecer mucho el suelo. Porque mientras más rico sea el suelo, que es lo que le va a dar sostén a esa planta, mejor va a crecer esa planta y mejor resultado vamos a tener. Nicolás, mencionas abonos de animales. Sí. Cuando vos lo has usado en esas huertas preciosas que nos has mostrado que has podido conducir, Sí. cuando vos tirás ese abono, le das un tiempo para que se seque, lo mezclas ahí. Vos sabés que ahí hay distintas opiniones. Sí. ¿La tuya es que se puede usar directamente en la huerta o no? Depende, por ejemplo, si es un abono fresco,
tiene mucha cantidad de nitrógeno. Por ejemplo, restos de un gallinero, por ejemplo, si están frescos y muy húmedos, no es muy aconsejable. Es mejor dejarlo secar un tiempo, una semana, unos meses, y recién aplicarlo, para que tanta concentración de nitrógeno no queme a la planta. Ujú. O ponerlo en el compost directamente. O ponerlo en un compost también, sí. Ujú. Siempre importante, bueno, eso, la relación de carbono y nitrógeno, por ejemplo. Es otro tema, ¿no? Pero si vamos a hacer un compost, es importante si ponemos mucha materia rica en nitrógeno, como un abono de gallina, contrarrestarlo también con materia seca o rica en carbono, como por ejemplo hojas, paja, materia seca. Entonces ahí se complementa mejor y se hace un mejor compost. Nos agrega Mariana Marian que los estiércoles pueden contener patógenos, así que primero se También. debe compostar, es lo que estábamos diciendo. Y creo que del anterior aprovecho porque está la pregunta justo ahí, ¿cuántas horas de sol directo necesita una huerta? ¿Cuántas horas? Sí, Depende del tipo de planta claro. y qué vas a cultivar, ¿no? Hay plantas que no necesitan tanta luz, como por ejemplo una lechuga, una cebolla verdeo, por ejemplo, o un brócoli, pero hay otro tipo de planta que sí requiere más sol directo, como el maíz o el tomate o la berenjena. Necesitan varias horas de sol, Claro, está más de muy 6 horas diría. Ujú. Por eso también depende un poco el lugar donde vamos a hacer la huerta, si tenés un espacio medio sombreado y otro con mucho sol, bueno, se puede hacer en los dos lados. En el lado sombreado vas a plantar unas cosas y en el lado con más sol vas a plantar otras. Muy bien. Ujú. Bueno, yo me voy a enfocar acá en el método este de bancales en profundidad, que para mí es el que mejor funciona para hacer una huerta, el que más uso. Hay otros métodos, ¿no? Pero yo voy a hablar de este. La técnica consiste, una vez que tenés diseñado el lugar en el que vas a hacer la huerta, consiste en excavar la zanja o la superficie que sea en una profundidad de 30 a 20, de 20 a 50 centímetros de profundo. Se extrae esa tierra y se rellena con materia orgánica. Puede ser troncos o ramas o paja, hojas secas o restos de verdura de cocina, cualquier tipo de materia orgánica que va a cubrir un poco esa franja de tierra que sacaste. Eso Ajá. tiene una función que va a alimentar ese suelo y va a generar mucha más vida y más insectos que se van a alimentar de esa materia orgánica y van a devolver esa materia al mismo suelo. Entonces las plantas pueden crecer y absorber directamente esa materia orgánica. Y al ser un tronco, una rama gruesa, por ejemplo, va a tardar 1 año, 2 años en descomponerse y es Claro. 1 año y 2 que va a estar alimentando ese suelo. Entonces esas huertas que vos nos mostraste, volvemos a esos Sí. dibujos que nos impactaste, muy lindo tu trabajo. Vos primero retirás todo, haces como una gran zanja, digamos. Alimentás la zanja y arriba le volvés a tirar la tierra que sacaste de ahí, si te Bueno, entendí no, bien. en esas huertas grandes no usé esta técnica. Esta técnica la aconsejo para una huerta familiar en casa, Ajá, que no es una gran superficie a cultivar, digamos. claro. Así que sacás todo y lo vas Sí. rellenando y después lo tapás. Después lo Y, tapo con la tierra misma. Esa misma tierra se puede enriquecer igual con compost. Si es una tierra que nunca se cultivó, por ejemplo, conviene enriquecerla con compost o con mantillo o turba, lo que sea. Pero bueno, eso que hicimos va a tardar igual en descomponerse, esa materia que pusimos. Va a ser gradual, pero va a ir alimentando el suelo.
Muy bien. Ujú. Entonces, bueno, ya nos queda un cantero con una superficie que excavamos de 30 centímetros, que va a permitir que las raíces crezcan más profundo, que el agua se infiltre mejor y que almacene más aire, también más oxígeno, para que se desarrollen bien las raíces. Este cantero va a quedar elevado sobre el nivel del suelo, Claro. como los bancales, como veíamos, que es más cómodo para cultivar y para manejar también. Acá hay unas fotos eh, que puse sobre esta técnica. Mirá vos, ¿tiene un nombre, Nicolás, esto? Sí, es una técnica alemana o nórdica, que es un nombre un poco difícil, pero se llama Hugelkultur. Sí, ¿Lo conoces? sí, este, Bueno, Google. eso básicamente, así quedan a la izquierda, ves cómo ponen troncos, que tardan años en descomponerse, y a la derecha ya los canteros hechos, elevados sobre el suelo, y ya sembrados. Bueno, qué bueno que mostraste este dibujo, mira vos. Sí, Bueno, acá está esta otra imagen, se ven de, las capas de los sustratos que va a tener el suelo. Entonces pasamos de un suelo que estaba compactado sin cultivar, en nuestra casa, por ejemplo, eh, a un suelo que tiene mucha más vida, más rico y con una estructura que va a permitir a las plantas que crezcan mucho mejor. les comento que lo estoy googleando cómo se escribe bien porque es una palabra difícil. Hay muchísimos videos que pueden explicar, pero bueno, seguro que Nicolás nos va a explicar, no nos va a hacer falta ver estos videos. Acá les anoto el nombre y ahí lo pusiste, Fabián. Google Culture. Sí, acá me sale sin la E final, pero bueno, es muy bien, así que Fabián lo conocías. Este, fulanito Abel dice, es buenísima esa técnica, no la conocíamos hasta que nos incentivó a hacerla. ¿Quién te incentivó a hacerla? ¿Nicolás? ¿Lo conoces a fulanito Abel López? Bueno, no importa, ¿no? Sí, no, la doble excavación es otra cosa. Incluso Sí, el método de lasaña, que se llama el no dig o sí. no till, es otra cosa. Esto de hoy es otra cosa. El Nico, dice fulanito Abel López que vos le enseñaste que hicieran esta técnica. Yo lo he hecho y la llamábamos en mi época, se llamaba de cama caliente. Ajá. Algo así, de cama caliente se Sí. llama. Pero bueno, pero muy interesante. Seguí, no te interrumpimos más. Bueno, no, por eso, como digo, hay muchas técnicas. Esta para mí es la que más se adapta, la que más funciona a un jardín, a una tierra que nunca se trabajó, porque permite resultados rápidos y te fertiliza mucho más el suelo. Por eso es la que siempre uso. De hecho, en el talar hicimos una huerta hace poco con Arraigo Verde, que son mis amigos, mis compañeros, que tenemos un emprendimiento. Después le voy a hablar de eso. Bueno, hicimos una huerta, un cantero con esta técnica. Sí, sí, muy bien. Bueno, una vez que tenemos el cantero listo, tenemos que seleccionar qué plantas vamos a plantar en la huerta. Eso es todo un tema porque hay que ver en qué mes estamos, en qué temporada del año, qué condiciones. eh, No sé si es tu celular o... Bueno, entonces básicamente vamos a plantar hortalizas, que son las verduras que vamos a consumir, aromáticas y flores. En una huerta, para mí, tienen que incluir estos tres tipos de plantas porque se combinan bien entre sí y no solamente vamos a hacer una huerta que tenga rúcula, por ejemplo, o sola chicoria bueno, porque vienen plagas o otras cuestiones que está bueno mantener una biodiversidad entre las plantas que se asocian.
para que crezca y se haga un ambiente mucho, mucho mejor, digamos. Por ejemplo, ahora estamos en la temporada primavera-verano. ¿Qué podemos aprovechar para sembrar? Bueno, no voy a hablar de qué podemos sembrar ahora, pero básicamente podemos poner tomate, berenjena, ajíes, acelga, verduras de hoja, de raíz, un poco de todo. Te hago una pregunta yo personal. ¿Vos dirías que es un buen momento para sembrar este repollo? O sea, que no tengo idea del repollo, ¿cuándo se pone? El repollo, bueno, no soy especialista en repollo. El repollo es una planta que tarda bastante tiempo, Ay, sí. tarda unos 5 o 6 meses en cosechar, y va bien en invierno porque se aguanta bien el frío. Perfecto. O sea que ya no es época de repollo. No sé si está ahí en el dibujo, es precioso ese dibujo. Ahí sí el repollo, sí. Ujú. Bueno, sí, siempre me quedó la duda del repollo. No sé si alguien más tiene duda, aprovechemos. Y Silvia Ceruti, no sé si la conoces, Nicolás, Sí. habla de la importancia de la asociación de cultivos, cuando vos decías que tenía que haber aromáticas, flores, si no caemos en el mini monocultivo. La asociación de cultivos, bueno, algo muy importante que quería hablar, eh, sobre todo porque en una huerta tiene que haber variedad. Y al asociar los cultivos estamos poniendo plantas que, que se favorecen entre sí, que no compiten. Claro. Por ejemplo, bueno, acá puse tipo de siembra, que tenemos siembra al voleo o siembra por 3 bolillos. Para trasplantar también usamos esa técnica de 3 bolillos, que consiste en dejar más o menos un espacio entre cada planta que vamos a poner, de 15 a 30 centímetros, justamente para que crezcan bien y no compitan entre sí. Y el tema de la asociación, por ejemplo, si vamos a hacer un cantero de hojas verdes y queremos poner lechuga, podemos aprovechar mejor ese espacio y entre la lechuga podemos poner cebolla verdeo. ¿Por qué? Porque la lechuga tiene un desarrollo de hoja que ocupa unos 30, 40 centímetros, y entre medio podemos poner cebolla de verdeo que larga un bulbo para arriba y no ocupa espacio. Entonces las dos se complementan bien. Ay, perdóname, pero Sergio ya ha preguntado 2 veces por Sergio. Sí, los repollitos de Bruselas se cultivan ahora. Mm, Los repollitos de Bruselas sí, se cosechan ahora, digamos. o sea que debió haberlos plantado en marzo, al comienzo del otoño, Claro, digamos. claro. Sergio. Igual mi consejo es que experimenten, que prueben y que hagan por prueba de error. Lo que se capaz los libros dicen que no hay que cultivar repollito de Bruselas ahora, pero capaz lo cultiva y le sale. Ajá, Y está ahora se bien. también. Sí, la experiencia. Ujú. Obviamente sí hay cosas, por ejemplo, que en invierno no van, como los tomates o las berenjenas. Pero bueno, con un repollo de Bruselas yo probaría. Además, alguien comentó antes, que también hay variedades, ¿no? Es una lástima que a veces la información es bastante escueta en las semillas y uno no sabe a veces qué variedades son las de verano y las de invierno. Ponen solamente la palabra y no dicen qué variedad y, y eso también a veces dificulta saber que a lo mejor algo sí se puede, hay repollos que son de invierno y repollos que serán de verano, pero bueno, hay que después aprender las variedades, ¿no, Nicolás? Sí, sí. Es importante las variedades y el tipo de planta, ¿no? Porque cada planta tiene un color, tiene un sabor, tiene un olor diferente. Incluso de la misma especie hay distintas variedades. Por ejemplo, acelga verde, acelga multicolor, acelga arcoíris, hay distintos tipos y distintos colores. Y es importante tener un poco de todo en la huerta porque cada planta tiene, tiene sus propiedades nutricionales, medicinales
y ambientales también, porque van a generar un ambiente mucho más interesante, distintas plantas, que tener todas las plantas de la misma, por ejemplo. En relación a las flores, es interesante también que dejar que las plantas florezcan, por ejemplo. Eh, la rúcula, la chicoria, son flores comestibles que, por ejemplo, eh, uno ve que la planta ya empieza a alargar la vara para florecer y la corta, por lo general. Es bueno, una costumbre antigua, ¿no? Porque ya se fue en vicio la planta. Pero bueno, mi consejo es que la dejen florecer, que la dejen semillar y ahí se vuelve a comenzar el ciclo mismo en la huerta. Hablando de abejas, les comento a todos que en dos oportunidades creo se mencionó la flor de la chicoria como que era muy importante para las abejas. La flor de la chicoria, creo que es azul, es preciosa. Así que la chicoria, muy lindo también dejarla florecer pensando en las abejas. Sí, además, incluso que se pueden consumir y se pueden usar en un plato, por ejemplo, para decorar o que es algo que queda mucho más lindo, por ejemplo. Totalmente. Bueno, siguiendo con la asociación, quería hablar de algunos cultivos que son famosos para asociarse. Por ejemplo, la milpa, que es un cultivo ahora de verano, que viene muy bien, que es una técnica que usaban los mayas, que consiste en plantar maíces, calabazas o zapallos y porotos. Bueno, esa asociación es muy interesante porque así como se asocian bien en la tierra, se asocian bien en las comidas. Por ejemplo, si pensamos en un alimento que tenga zapallo, porotos y maíces, tenemos el locro. Ujú. Entonces las dos cosas se relacionan. Muy bien. Y otra cosa a tener en cuenta en la asociación de cultivo es el tipo de planta que es. Por ejemplo, un pimiento es una planta que crece, que es un arbusto y da fruto. Entonces, para combinarlo, podemos poner una planta que hace bulbo o raíz, como una cebolla. Las dos se pueden combinar bien en la comida, por ejemplo, con una salsa pico de gallo o salsa criolla, que es cebolla y pimiento. Claro. Otra asociación es el tomate con la albahaca, que la albahaca es una planta aromática que, que repele ciertas pestes que puede tener el tomate, por ejemplo. Y a la vez usamos la albahaca y el tomate para hacer una salsa. Entonces son todas asociaciones beneficiosas que sirven tanto para la huerta como para el consumo, ¿no? Ujú. Bueno, una vez que tenemos ya plantado, ya elegimos las plantas, tenemos el cantero listo, sembramos o hicimos trasplante, otra técnica muy interesante que uso es el acolchado o el mulching, que consiste en poner sobre el suelo una capa de paja o pasto seco o chip, por ejemplo, y que esto va a proteger al suelo de estar al descubierto y de que se erosione. Porque tenemos una huerta con la tierra pelada, para mí algo muy feo estéticamente y a la vez no cumple una función ecológica, no imita la naturaleza. Por ejemplo, en los bosques vemos que siempre hay un colchón de hojas secas. Ahora, en verano, por ejemplo, lo de las hojas secas, lo del pasto es lo más posible que uno tiene. Corta el pasto, lo deja secar y eso usa de acolchado. Cuando vos decís paja, que es lo más común que se suele aconsejar, pero una persona que tiene su huerta en su hogar, ¿de dónde saca paja? Bueno, para una huerta familiar lo más accesible que hay sería pasto seco. Claro. Sí.
Porque o paja, hojas secas, hay hay que más comprar en alguna forrajería. ¿Dónde se podría uno conseguir paja si uno quiere paja? algo así, en una forrajería, eh, sí, en la forrajería para donde compran alimento para los animales, ¿no? Ujú. Pero sí, estamos hablando de una huerta familiar que se use lo que está disponible a mano. Claro, te voy contando lo que están poniendo porque vos no lo puedes ver, pero bueno, acá dice se puede aprovechar para acolchar la huerta el chip de la poda que actualmente realiza la gestión municipal. Entonces preguntan, ¿qué es un chip? Y Silvia contesta, chip es acolchado, es el corte pequeño de la poda. Se puede también usar aserrín, comentan. Fabián agradece qué bendición por los regalos, o se vende la municipalidad, que se haga en la municipalidad, que la municipalidad ayude a, a esto de chipear, de cortar en chiquito las cosas. Y Lucía agrega que lo regala. Mirá vos qué importante, ¿no? Entonces agregan, hay que pedirlo al camión chipeador cuando lo está realizando en la calle, en estos días en la avenida Ticera. Mirá vos, así que Mendiolaza no sé si será la única comunidad o es algo muy común, pero que haya un camión que vos le puedas dar todos tus restos de poda y que te los pueda desmenuzar y que uno lo use, esto es fabuloso. Bueno, Fabián dice que el aserrín no, porque es alto en carbono, este, y bueno, hay gente que sí, que le Sí, tiene... es algo que en realidad es una gestión ambiental que estaría bueno que se expanda, ¿no? Parece algo muy pequeño, pero ayuda mucho porque se reutiliza un material de desperdicio, como de poda, por ejemplo, que Claro, árbol en tu casa y qué haces con las ramas, las tirás a un basurero o las tirás afuera, es un problema. En cambio, se transforma en chip, se puede reutilizar. claro. Mira, yo decía que barro, será Mendiolaza la única, pero acá comentan que Cosquín es el primero en usar el chip de poda, que lo distribuye en las zonas verdes de la Municipalidad de Córdoba. Mira vos. Bueno, y Emma, que es de Catamarca, hola Emma, dice que el acolchado ayuda para que los pájaros no nos coman las semillas y se les hace complicado también a las hormigas. Y comentan de un documental que se llama Volver al Edén, que ha sido pionero en eso, y también las cenizas. Bueno, chicos, está divino todo lo que están contribuyendo. Muchísimas gracias. Sí, Está bueno que aporte cada uno. vuelvo a hacer una interrupción para que veas cómo la gente te está compartiendo tantos saberes, tanta experiencia. Qué lindo. Muchísimas Lo gracias. que resulta con la huerta es que es un saber ancestral que me parece que se ha olvidado un poco en un par de generaciones, pero todo el mundo sabe un poco, o Sí, entiende algo, o escuchó, o habló, entonces es una sabiduría que poco a poco se va recuperando, me parece. tal cual. Entonces es importante para mí, esto es lo que quiero promover, bueno, que cada casa por lo menos pueda tener su jardín, una huerta para ir recuperando esa sabiduría y esa soberanía también. Tal cual. Son las y 40, te aviso nomás para que Sí, vos vayas midiendo tus tiempos. sí, ya termino. Ujú, sí, Bueno, lo que quería decir del acolchado, los beneficios que tiene, que protege el suelo de la erosión, conserva la humedad, lo que significa que no hay que regar tantas veces las plantas, por ejemplo. Sirve para el control de hierbas porque al tener un colchón de hojas o pasto, no crecen los suyos. Entonces se pone alrededor de la planta y eso protege la planta. Y a la vez va fertilizando el suelo porque en ese colchón se van generando insectos y microorganismos que van descomponiendo eso y a la vez fertilizando ese suelo. Es una forma de imitar a la naturaleza en su estado natural, digamos, en un bosque, donde está todo ese colchón de materia seca, por ejemplo. ujú. Bueno, acá les quería mostrar la huerta que hicimos en el talar, A ver, donde se ve esta técnica que usamos.
En la zanja de la izquierda pusimos la misma poda de ahí de un jazmín amarillo. Entonces utilizamos todo ese material orgánico, en vez de tirarlo, lo devolvimos a la tierra y en esa zanja que hicimos y ahí arriba hicimos la huerta, como se ve a la derecha. Lindísima, mira vos cómo va, cierra círculos, ¿no? Lo que no sirve para un lado uno lo va reusando de otra Es manera. cuestión un poco de seguir el ciclo natural, ¿no? Parece algo muy básico visto así, pero es una práctica que imita eso, el ciclo de la naturaleza, ¿no? Como las partes de poda o de un árbol, lo que son desperdicios, las devolvemos a la tierra en un proceso que se acelera mucho porque las enterramos y eso suele se enriquece. Exactamente. Muy interesante. Ahí hay otro ejemplo de un jardín normal que es compacto como cualquier jardín, que se puede transformar a un espacio mucho más lindo y productivo, y se puede cosechar de ahí mismo, ¿no? Precioso el contraste, Nicolás. Se nota bien claro. Mira cómo está. Bueno, Ah, y es una huerta que hicimos la semana pasada, en un convento, también usando materiales del lugar, como los troncos y las piedras, por ejemplo. Usamos los troncos para delimitar y darle cierta superficie a la huerta, y las piedras también que cumplen una función estética y funcional también porque infiltran mejor el agua, conservan el calor, eh, y diversifica un poco el espacio. Bueno, en esta huerta pusimos un poco también igual un poco de flores, un poco de hortalizas, un poco de aromáticas, y todavía no han crecido mucho, pero están ahí. la forma que le diste tiene alguna significado, porque creo que no has hablado de orientación de las huertas. No sé si estás de acuerdo que tiene que tener una orientación o no todo, no hay que hacerse tanto lío con el tema de la orientación de las huertas. ¿Tenés alguna opinión al respecto, Nico? Sí, el diseño que le hicimos surgió así entre los cuatro que estábamos, fuimos pensando cómo hacerla y surgió así, que es como una L o una B corta. Más o menos elegimos igual un lugar que tenga buen sol, ahí ya le está dando un poco de sombra el árbol, o sea que tiene un par de horas de sol y un par de horas de sombra. Ujú. Lo que es bueno también para el verano, cuando en enero o diciembre que el sol pega muy fuerte y te quema todo, está bueno que tenga un poco de sombra Sí, y sí. y lo cubre un poco. Y bueno, el dueño de la huerta ahora, digamos, le puso Victoria, porque parece una B corta. Así que está muy interesante el trabajo. Bueno, ese otro espacio también, no es una huerta que haya hecho yo, pero es como para mostrar también cómo se puede tener en un jardín, un espacio lleno de vida, lleno de plantas, de perfumes, de insectos, colores, que enriquecen mucho más el jardín, por ejemplo, que tenerlo solo con pasto gordito. Ujú. Acá están pidiendo, mira, hay tanta conversación también muy, muy, muy linda. Después, por supuesto, a todos a los disertantes les regalamos el chat, pero están pidiendo, Alina pide si podrías poner la diapositiva de las distintas capas para hacer la huerta, si puedes repasar, porque es muy novedoso para muchos esta manera de hacerla.
a la huerta, así que si quieres ver, lo mismo la charla se puede ver de nuevo en el canal de YouTube, ¿no? Si quieren repasar conceptos, eh, también se puede ver ahí. Eh, ese, Si hay alguna pregunta interesante para aportar a la charla, yo ya casi terminé. sí, sí, tenemos tiempo para contestar. Prepárate, Nicolás, porque hay muchas, pero digamos, el método vos lo tenés en ese dibujo, vos tenés cómo se hace, ¿no es cierto? ¿Querés explicar? Arrancás con ramas secas. Primero retirás un espacio de unos 30 centímetros, algo así, dijiste. A ver, ¿querés repetirlo? Que es muy... Bueno, yo digo que por es ejemplo, novedoso, pero en realidad es novedoso para la Argentina, digamos, no todo el mundo hace este tipo de... Así que por eso me pareció muy interesante que lo trajéramos hoy acá. bueno, como te digo, una vez que tenemos delimitado el lugar que vamos a trabajar, que vamos a hacer la huerta, un cantero, por ejemplo, de 5 metros por 1 metro de ancho, por ejemplo, algo estándar, es importante siempre que no pase de 1,20 m de ancho porque tiene que ser cómodo para cultivar. Y si vos extendés tu mano, tenés que llegar al centro del cantero, por ejemplo. Para no tener que pisarlo ni nada de eso. Entonces agarrás esa superficie y se excava, se retira toda esa tierra por un costado. Esto a pala, es algo capaz un poco laborioso al principio, pero tiene mucho beneficio a largo plazo y además es una vez que se realiza el trabajo. Como te digo, el suelo ya se rellena con ramas, hojas o materia orgánica que se va a ir descomponiendo y va a ir enriqueciendo ese suelo. Entonces, prácticamente ya no lo vas a tener que seguir abonando. Entonces, armás el cantero, lo cubrís con tierra y te olvidás, no es que todos los años tenés que estar haciendo el mismo trabajo, porque dura mínimo 2 años esa materia ahí adentro. Eh, y bueno, importante siempre el acolchado, ¿no? Entonces viene la capa de materia seca de troncos, capa de tierra, puede ser una capa de compost que le pongamos para fertilizar esa tierra si nunca se hizo nada, y luego el acolchado de nuevo de hojas o de pasto. Esas serían las capas. Importante porque le van a dar estructura a ese suelo. Perfecto, quedó clarísimo. ¿Querés retomar por donde estabas? Que ya estamos ya Bueno, ahí cerrando y poder responder estábamos preguntas. las huertas que hicimos con el emprendimiento nuestro de Arraigo Verde. Ahí está Tomás, que él que dio la charla ayer, sobre todo. Sí. Bueno, yo trabajo con él y con Agustina, eh, y hacemos todo tipo de jardinería y jardinería consciente, podas, sanación de árboles, frutales y huertas también. Ajá. Un emprendimiento que cubre un poco todas esas aristas. Y hacemos una jardinería con esta visión de cuidar el medio ambiente, de crear espacios con biodiversidad, de crear ecosistemas que sean productivos, que se pueda cosechar y que sean lindos también. Por ejemplo, generar un espacio en el jardín que sea lindo estar y de pasar el rato, ¿no? Seguro. Mira, como saltó el tema de las hormigas, vos decís, bueno, ustedes tres como emprendedores están haciendo preparados naturales. ¿Querés comentar alguna cosita? Y ya después, y prometo ya ir con las preguntas, pero Preparado ¿cómo, para cómo- cómo es hormigas. el tema de los preparados? Y si a uno le interesa, si puede ir, a dónde los puede adquirir y demás, pero ¿cuáles son? Preparados que usamos mucho, por ejemplo, para controlar plagas en frutales. Usamos cosas ecológicas y sencillas, ¿no? Ningún tipo de químicos,
ni nada que haga daño a las plantas. Para tratar a los pulgones, por ejemplo, en los cítricos, usamos un preparado que hacemos con tabaco y agua, es una maceración que es simplemente agarrar unos cigarrillos y ponerlos en agua, se dejan macerar y luego se aplican a la planta. Ujú. También hacemos preparados fertilizantes, por ejemplo, con ortiga, que es el purín de ortiga, que también es bastante famoso. Pero eso lo puede hacer cualquiera, es simplemente agarrar una hoja de ortiga y ponerla en agua a macerar. Sí, pero hay que hacerlo. Y además hay que bancarse el olor que tiene. Pero ustedes ya lo venden diluido así en frascos o uno tiene que llevar su frasco, como se está usando ahora. Eh, Todavía no hemos vendido de estos preparados, Ajá. pero sí, lo hacemos Ujú. en botellas de 1 litro y eso va concentrado, después se tiene que diluir en agua. Claro. Bueno, así que, pero la idea, ustedes lo preparan cuando van a trabajar a un jardín o algo, ustedes llevan esos preparados Sí, y lo enseñan a la gente a llevamos usarlo. por ejemplo, si tenemos que hacer una huerta, llevamos las semillas que tenemos nosotros acá en nuestro banco de semillas, Qué llevamos bien, plantines que producimos nosotros también. Eh, y también si podemos, conseguimos algún tipo de abono o de guano. Ya con perfecto. eso básicamente podemos armar una huerta. Ujú. Perfecto, tanto en el piso como las de altura. En las de altura ustedes también tienen. Huerta en altura, todavía no ha salido ninguna, Ujú. pero sí, tenemos los materiales para hacer y resulta bastante más sencillo. Claro, Eh, si alguien les quiere encargar, quiere tenerla, pero que alguien le arme todo, ustedes van y arman todo. Exacto, sí. Vamos al lugar, asesoramos también un poco y de Ujú. acuerdo a la necesidad a la necesidad y a la disponibilidad de cada persona y de cada lugar que quiera tener, por ejemplo, una huerta, se lo adecuamos al espacio. Claro, perfecto. Bueno, acá dice, si en el abono se meten ratas, ¿qué pasa? Una pregunta que acaban de poner. ¿Cómo es el tema de los animales indeseados? Estábamos hablando de los preparados naturales para los insectos indeseados y demás, pero ya cuando estamos hablando de ratas o si hay otros bichos un poco más importantes, acá en mi zona hay comadrejas y demás, ¿tenés algunos conceptos, algún consejo o algo que pudiera ayudar? Para el control de ratas, eh, bueno, lo que pasa con el compost es que primero, si vas a hacer un compost en tu casa, tenés que tener en cuenta eso, por ejemplo, que no sea algo que te atraiga animales que no querés, como Claro. las ratas, por ejemplo. Entonces tenés que hacerlo de cierta forma prolija, digamos. No tener un montón de basura en tu patio que se pudre y que genera mal olor y atrae animales. Claro. En cambio, se puede elaborar de otra forma en cajones, Ajá. más delimitados, o en tachos. Sí, acá Eh, están tirando, te están colaborando y dicen que adoptar un gato es una buena opción. Sí, cuando hay sí, gatos. Vamos a ver, hablando del compost inmaduro, algo se dijo, no sé si lo querés volver a tomar el tema ese, ¿qué pasa con el compost está inmaduro? o sea, cuando no está descompuesto del todo. Claro, Bueno, el compost es como elaborar suelo fértil, pero en un proceso acelerado, digamos. ujú, Entonces, tenés que tener en cuenta que tenga todos los elementos que tiene el suelo. Tiene que tener oxígeno, por lo cual tenés que airearlo de alguna forma, o darlo vuelta todas las semanas, o tenerlo en un lugar que le entre aire.
tiene que tener humedad también, pero no mucha, porque se pudre. Claro. Pero si está muy seco tampoco se descompone. Entonces tiene que tener un balance. Es toda una clase, ¿no? Compost, no, es todo El un compost arte, como es eso, decir. pero a Sí, grandes pero rasgos es así. yo Sí. entiendo, no sé si vos estarás de acuerdo que quizás algunas verduras sí toleran el compost inmaduro. Si uno tiene un poco, necesita tierra y tiene el compost, pero sabe que no está listo. ¿Tenés idea, Nicolás, si hay algunas verduras a las cuales les hace mucho mal en general, por ejemplo, las verduras de raíz, o si lo toleran mejor algunas verduras que otros? Porque, bueno, todo el mundo está tratando de hacer compost en sus hogares, pero tienen ese miedo de por ahí estar poniéndolo antes de tiempo. ¿Vos Si dirías es que un para compost algunas que verduras, no está descompuesto del todo, lo que aconsejo es mezclarlo con un poco de tierra normal, y ahí ajá, aplicarlo. claro, Última, no aplicárselo directo a la raíz, sino ponérselo, por ejemplo, está el suelo de la planta, ponérselo sobre el suelo, no directamente a la raíz. ujú, Entonces se va a ir, mientras lo riegue, va a ir absorbiendo a la raíz, pero no es que lo absorbe directamente, y muy es lo que bien, puede quemar la planta. muy bien. Bueno, muy lindo todo. ¿Tenés algún consejo para las hormigas? 2 minutos antes de las 8, si tuvieras un arma secreta orgánica para las hormigas, ¿usás alguna técnica? Por favor, confíanosla. Bueno, no hay magia con las hormigas, me parece No, no que es un conté. tema que tenemos que aprender a vivir con las hormigas. Igual me parece que las hormigas siempre atacan en la época de transición, por ejemplo, en agosto, septiembre, cuando no hay hoja verde para comer, ahí te van a comer a la huerta. Claro. Pero después, en verano, cuando hay verde por todos lados, no te van a molestar, me parece. Ajá. ¿Sabías que se está poniendo de moda lo de la cáscara de naranja? ¿Lo has usado alguna vez? No, cáscara de naranja no, usé tierra de diatomea, Ujú, también arroz, y sí. también otra es buscar el nido y descubrir ahí, porque las hormigas tienen un hongo con el que se alimentan. Entonces lo que hacen es llevar todo lo que van picando y lo ponen ahí al hongo que se descompone y, y eso se alimentan. Pero en realidad las hormigas me parece que tenemos que verla como un insecto que realiza un trabajo muy importante que es traer la materia orgánica seca o verde al suelo, y es lo que hacen prácticamente. Claro. Entonces, me parece que obvio que uno no quiere que le coma las verduras, pero bueno, algo tienen que comer también. Sí, pero bueno, también se ha puesto, ya que estamos en flores para las abejas, bueno, se está recomendando acá entre la gente, no sé si vos tenés algunas en especial, se ha mencionado la caléndula, el copete, sí, caléndula es para el invierno y para el verano, ¿no es cierto, Nico? Sí, la Y caléndula aguanta las heladas, obvio no florece en invierno, pero aguanta bien el frío. aguanta. ¿Querés aconsejar alguna flor que sea lo justo para lo ideal para una huerta y para las abejas también? ¿Tenés alguna flor en especial? Alguna flor, bueno, las ciñas van muy bien, los Sí. copetes, los cosmos, los girasoles. El girasol me parece que es algo que no se cultiva mucho, pero es muy fácil. Simplemente incluso vas a la dietética y el mismo girasol que compras ahí lo podés germinar y tener una planta. Ah, mira vos, qué bueno. Lo mismo la manzanilla, ¿no es cierto? Uno compra el Sí, té de manzanilla, agarra el saquito, lo abre y lo planta. Son sí, cosas que por ahí la gente no sabe sí, y sí. se puede hacer. Mira vos con el girasol, qué bien. Y bueno, como te digo, todas las plantas de hortalizas, dejarlas florecer es algo muy, muy positivo. Que Sí. florezca la rúcula, que florezca la chicoria, el tomate, Está las muy lindo lo calabazas. que decís, porque a veces la gente dice, se fue en flor, la corta, o agarra y tira toda la rúcula porque se le fue en flor, como si fuera algo negativo. Está muy lindo que cierres tu charla recalcando
no solamente que para la flor es su destino, ¿no es cierto? Es su objetivo llegar a la flor o a la semilla, sino que se pueden recolectar las semillas, se pueden comer las flores, están las abejitas esperando, los abejorros esperando esas flores, así que, bueno, qué mejor cierre que el que has dado. Quizás lo más lindo puede ser que todos prendan su cámara, así Nicolás escuche el aplauso a su primera charla. Estamos teniendo el más joven de los disertantes. Bueno, ha sido muy lindo tener a dos Nicolás Córdobas, digamos qué casualidad, y los dos de la zona, ¿sí? Muchísimas gracias, muy interesante el Club del Cúter, si lo quieren googlear y aprender más o comunicarse con los chicos, a ver cómo lo pueden hacer, es una metodología que es sumamente interesante y funciona. Bueno, yo quería terminar diciéndoles qué lindo que estén un domingo, porque refleja que hay interés en poder hacer cosas, todos podemos hacer, y podemos hacer mucho, ¿no? Aunque sea un poquito, podemos hacer mucho. Recuerden que esta es la última semana y hay conceptos como que los apicultores son también rescatadores, nos gustaría, la vamos a repetir toda esta semana, que produzcamos comida como nos han enseñado los chicos a hacer huerta, que ya muchos de ustedes ya tienen, ya saben, pero es muy lindo también enriquecerse y compartir, es lindo producir, es lindo comprar comida sana, no nos olvidemos de la miel, todo lo que estamos aprendiendo de la miel, y no le tengamos miedo a las abejas, que las cuidemos con muchas flores, así que hoy la huerta, que es tan importante hacer huerta, además de las aromáticas y demás, ponerle flores, ha estado preciosa ese hincapié en poner esta combinación. Bueno, un domingo, ha sido la charla número 13, y sorteamos todas las dificultades, que en realidad no hubo ninguna, al contrario, fue muy lindo saber que ha habido más de 30 personas escuchándonos. Mañana es un día especial porque es para niños. Tenemos esta semana cosas para niños y adolescentes muy lindas.